Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarlos en el segundo mensaje de El poder de Cristo en tu vida y vamos a hablar hoy muy fuertemente acerca de la fe. Estoy ahora en la parte de abajo del lugar donde estuvimos en el primer mensaje. Ahorita les muestro dónde estás. Ahorita les voy a mostrar un amigo que se nos cruzó por acá y les quiero mostrar dónde estamos en el lugar que se llama Chipinque de mi ciudad y ahorita les muestro dónde estuvimos dando el mensaje la vez pasada. A ver si lo pueden notar. Anduvimos acá por este rumbo, por aquí. Justo por aquí estábamos la vez pasada allá arriba y ahora estamos en la parte de abajo que se llama la meseta de Chipinque. Y vamos a comenzar con este mensaje que estoy seguro que va a ser de gran bendición para sus vidas. Ay, qué bonito, qué hermoso. Hola, ¿cómo están amigos? Pues bueno, vamos a comenzar con este segundo mensaje que es el poder de Cristo en tu vida. Y esta parte es muy importante, nos vamos a enfocar mucho sobre la fe, vamos a hablar mucho sobre la fe. Y en el ejemplo anterior, o en la parte uno, vimos un ejemplo del rey Ezequías, que era una persona que ya estaba muy entregada a los caminos de Dios y ya su fe ha sido crecida constantemente, había sido crecida constantemente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos una relación con Dios? ¿Qué pasa? O sea, Dios nos ayuda, Dios también podemos ser válidos también ese poder de Cristo en nuestras vidas. Sí, sí lo podemos hacer, claro que sí. Pero Dios hace cosas en nuestras vidas o nos hace pasar por ciertas pruebas por diferentes circunstancias. Por ejemplo, si eres una persona, y vamos a analizar tres tipos de personas, si eres una persona que no conoce a Dios, que no cree en Dios, que está alejada completamente de los caminos de Dios, Dios puede utilizar las pruebas para acercarte a Él, para lograr que realmente te postres ante Él y realmente le pidas. Porque Dios nos manda mensajes a través de muchísima gente. A través de mucha gente llega a muchísimos lugares, a muchísimas personas, aunque no conozcan a Dios, a muchísimos, inclusive países donde no se había predicado la palabra de Dios. Bueno, Dios hace cosas impresionantes y está escrito y se cumple. Lo más impresionante es que se cumple toda esa palabra de Dios en la vida de la gente, sobre todo esa gente que está alejada de Dios. Llega la palabra de Dios y llega en momentos precisos. Entonces la gente puede comenzar a acercarse a Dios, sobre todo cuando hay momentos y circunstancias difíciles. Porque cuando todo va bien, pues uno sigue su camino y sigue adelante, ¿verdad? Pero cuando a uno le empieza a hacer falta algo o cuando a uno entra en circunstancias difíciles, es cuando busca respuestas, busca soluciones. Entonces ahí donde normalmente nos acercamos a Dios. Entonces Dios permite que sucedan esas cosas en tu vida. No quiere decir que Él las haya provocado, sino que permite que sucedan esas cosas en tu vida para que tú puedas acercarte a Él. Pero lo más común es que Dios te mande mensajes y, como dice la palabra de Dios, acércate a Dios y Él se acercará más a ti. Y eso quiere decir que estemos muy cerca de Él, porque debemos de tener fe, debemos encontrar esa fe que encontramos solo en Dios, esos pasos de fe que nos van a mostrar su poder cada vez que nos acerquemos a Él. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de una persona que no estaba cerca, digamos, que no cree en Dios o que no estaba cerca de los caminos de Dios. Hay personas que sí creen en Dios, pero están alejados completamente de sus caminos, pues Dios también permite que sucedan cosas y sabe Dios que si suceden cosas a sus vidas, se van a acercar. Entonces, cómo te gustaría a ti acercarte a Dios? O sea, si tú dices, bueno, pues mi vida va bien, me voy a acercar, voy a conocer más de Dios, o vas a esperar a que dentro de tus situaciones y de querer tú tener el control, sucedan cosas que hagan que te tengas que acercar a Dios por ya situaciones difíciles y adversas a tu vida. Entonces, Dios puede utilizar también esas circunstancias porque sabe que te vas a acercar a Él. Y la otra es cuando es una persona que ya se dirige en los caminos de Dios y entendemos, las personas que estamos en el camino de Dios, que tenemos que ser probados constantemente para poder nosotros incrementar nuestra fe. La fe viene a ser la confianza completa en Dios, la confianza completa en Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos demostrarle nosotros a Cristo que realmente confiamos en Él si todo está bien? O sea, podemos confiar en Él, pues todo va bien, ¿verdad?
pero cuando vienen los momentos adversos y las circunstancias difíciles es cuando realmente le vamos a demostrar que confiamos en Él. Y Dios y Cristo nos muestran que para estar con fe tenemos que ser pacientes, tenemos que estar gozosos y tenemos que tener una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces son, digamos, indicadores que nos hacen saber que estamos creciendo verdaderamente en la fe que Cristo quiere que tengamos, confiados plenamente en Él. Pero ¿quién puede saber si realmente está confiado plenamente en Él? Pues cuando pasas por pruebas te das cuenta si verdaderamente confías, si estás desesperado o no, cómo te sientes, ahí vas entendiendo el camino que Dios quiere. Si estás alejado de Dios, acércate, Dios te va a ayudar, pero va a querer que entres realmente a sus caminos y que entiendas que todo lo que viene a tu vida va a ser para incrementar tu confianza en Él, ¿no? Entonces, digamos, tres tipos de personas que están en diferentes caminos, para conocer a Dios, para estar más cerca de Dios o para continuar fuertemente en un camino que Dios quiere que tengas con Él. Dios quiere que entregues tu corazón por completo, que lo abras para que le muestres verdaderamente esos pasos de fe. Y esos son uno de los pasos principales que hacemos al inicio sobre todo, pero siempre tenemos que estar dándole nuestro corazón a Cristo. Vamos a leer lo que dice en Juan 16, 32 al 33. Dice: He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Aquí está hablando Jesucristo de cuando lo van a crucificar y que dice, ya llegó la hora, ustedes van a ser esparcidos, van a huir. Cuando llegan situaciones adversas, pues viene el miedo a nuestras vidas, ¿verdad? Viene un temor, un miedo, algo que dices, híjole, estoy pasando por una circunstancia difícil y viene un temor. Es por esto que sabía Jesucristo que ellos iban a ser esparcidos, iba a entrar un temor a su vida. Dice, y me dejaréis solo, dice Jesucristo, mas no estoy solo. Y aquí es donde nos muestra que siempre Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahí Jesucristo nos muestra su confianza en que a pesar de que Él sabe que viene una prueba muy difícil a su vida, Él sabe que no está solo. Y eso se los muestra y les dice, necesitan ver que no estoy solo y que Dios está conmigo. Jesucristo les dice eso. Entonces el ejemplo de nosotros tenemos que seguir, que ahora nosotros tenemos que pensar que Jesucristo está completamente en nuestras vidas. Entonces cada que pasemos por nuestra prueba tenemos que saber y estar conscientes que Jesucristo realmente está con nosotros. Si estás lejos de Dios, debes entender que Jesucristo va a estar muy cerca de ti si te quieres entregar a Él. Y si ya estás en sus caminos, tienes que recordar y estar fuertemente consciente de que Él está cerca de ti, ¿no? Y Él nos da ese ejemplo cuando lo van a crucificar. Dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí nos habla ya de la paz. Y a pesar de que hay momentos difíciles, tengamos paz. Dios quiere que tengamos paz. Qué impresionante, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos tener paz? Bueno, estando con Cristo, estando en momentos adversos, si estamos con Cristo, vamos a tener paz. Es lo que nos está diciendo literalmente. Entonces, Él es el ejemplo, tenemos que recibirlo así. Entonces vamos a empezar a entender que hay una paz cuando estamos en las cosas de Dios, aún ya estando en las pruebas difíciles. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que vamos a tener aflicciones, van a venir muchas pruebas en nuestras vidas porque así es el mundo, tenemos que ser probados, ¿sí? Pero dice, pero confiad. Y tenemos que entrar a esa confianza que verdaderamente es una prueba de nuestra fe. Es ahí donde probamos nuestra fe, donde realmente hay una confianza verdadera hacia Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que lograr. Ese es el camino que tenemos que lograr. Pero cuando estás creciendo completamente en Dios, inclusive te vas a dar cuenta que van a venir, que ya sientes que viene una prueba a tu vida, ya sabes y dices, Dios mío, yo sé que viene, yo tengo que estar confiado en ti, yo sé que voy a estar confiado en ti. Y entra la paz, el gozo y la paciencia, hasta que llegue la prueba y hasta que empieces a pasar esa prueba y termine la prueba. Entonces tienes que lograr estos aspectos importantes, paz, gozo y paciencia, para que entiendas que está incrementando Jesucristo tu fe. Pero tiene que pasar los momentos difíciles, tiene que haber las pruebas en nuestras vidas. Pero dice Dios, confiad. Entonces estemos confiados completamente. Dice Apocalipsis 3:20,
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí nos habla mucho, este versículo nos habla mucho de cuando Dios nos está hablando. Dios nos habla por medio de mensajes, por este tipo de mensajes, por anuncios, por la gente que está cerca de nosotros, por algo, por música, siempre hay formas, múltiples formas en las cuales Jesucristo se acerca a nosotros. Pero debemos escuchar cuáles son, ¿sí? A veces les damos la espalda cuando empezamos a escuchar cosas de Dios y es ahí donde Dios nos está hablando. Y eso es el primer paso que tenemos que hacer, escuchar. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea, primero tenemos que escuchar, sobre todo las personas que están alejadas del camino de Dios, tenemos que escuchar, ¿sí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, después de escuchar, tienes que abrirle tu corazón a Dios, ¿sí? La gente se detiene en el primer paso, en el escuchar. La gente se detiene en el escuchar y eso es importante que entienda, que cuando llega un mensaje de Dios a tu vida, escúchalo, escúchalo, ten esa paciencia de escucharlo, de ver de qué se trata. Es Dios que te está hablando a través de personas, a través de videos, a través de canciones, de anuncios. Es Dios verdaderamente que utiliza cosas para que llegue a ti, para que llegue a ti. Y no puedes decir que a tu vida no llega. Entonces es importante que sepas que hay que escucharlo, hay que darse el tiempo y luego abrirle nuestro corazón para que Él empiece a actuar, sobre todo para recibirlo y que empecemos a tener esos son los primeros pasos de fe, ¿no? De decir, bueno, te voy a abrir mi corazón, Dios, para que me muestres qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que pasar esta prueba, cómo puedo hacer, Señor, para que me ayudes. Dice, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, ¿sí? Acuérdense que Jesucristo o Dios entra a nosotros, adentro de nosotros está. Es cuando tú le abres la puerta, Él entra y empieza a actuar en tu vida. Entonces las cosas se van solucionando de una manera que a veces son hasta sobrenaturales, o sea, que ni siquiera entiendes cómo están resultando positivas para ti. Pero así actúa Dios. Dios quiere que primero tú des ese paso para que luego Él te vaya mostrando. Quiere que tengas fe, pero no es que tú des el primer paso, porque realmente el que primero llega es Dios o Cristo llegan a tu vida. Llegan por medio de esto, te digo, te llegan por medio de un mensaje. Entonces por eso es importante escuchar. No rehuses los mensajes de Dios. Yo te aseguro que eso te va a ayudar mucho en tu vida a crecer bastante. Entonces dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, ¿sí? Dios empieza a tener una relación. Ya cuando entra a tu corazón dice, entraré a Él y cenaré con Él. Entonces ya quieres estar sentado contigo, tener una relación y platicándote por medio de su palabra. Y es importante dar este paso importante de fe. Acuérdense, hay que escuchar, hay que abrirle nuestro corazón y hay que empezar una relación con Él para que veamos ese poder sobrenatural que tiene, ¿sí? En Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Dios nos va a proteger. Jesucristo le está diciendo a Dios, no te ruego porque los quites, o sea, no los vas a sacar de aquí. Tienen que estar aquí, tienen que ser probados, tienen un tiempo aquí, pero guárdalos del mal. ¿A quiénes? Aquellos que te entregan su corazón. Entonces, si entregas tu corazón, Jesucristo te protege. Es una cobertura que tienes por medio de Jesucristo y está escrito en su palabra. Jesucristo le pide a Dios, al Padre Todopoderoso, que te proteja. Él siempre está intercediendo por ti cuando le abres tu corazón. ¿No te gustaría que siempre estuviera protegiéndote? Pues entonces, aunque no pases por ninguna prueba, nada te cuesta abrirle tu corazón a Dios y decirle, Dios mío, te entrego mi corazón y ayúdame a entender tus caminos y conocerte verdaderamente. Hay muchas cosas que te pudieron haber platicado, pero es importante que empecemos a abrirle verdaderamente nuestro corazón a Dios, ya estando en una vida, inclusive adulta, una vida adulta en la cual ya podemos tomar decisiones. Entonces, ábrele tu corazón a Cristo para que Él empiece a actuar en tu vida. Dice, santifícalos, Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos santifica por la verdad, por medio de su palabra. Entonces, por eso es tan importante leer la Biblia, por eso es tan importante acercarnos a Él. Y ya que le abrimos nuestro corazón, dice, bueno, pues ahora ¿qué sigue? Pues hay que conocerlo. Realmente Dios quiere que lo conozcamos, ¿sí? Dios quiere que nos acerquemos y que vayamos empezando a conocerlo. ¿Quién es? ¿Qué quiere de mi vida? ¿Qué voy a hacer yo para realmente estar en esos caminos y que esté dentro de esa protección que Dios y Cristo hacen para mí? Entonces es importante que entendamos que esa palabra de verdad, pues tenemos un regalo que es la Biblia, ¿verdad? Dice, mas no ruego solamente por ellos, es en Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han creído, por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos, ¿sí? O
O sea, Jesucristo ruega tanto por la gente que está creyendo en Él y todos los que escuchan a través de las personas. Por eso te digo que Dios te habla a través de la gente. Entonces es importante que abras tus oídos y no rechaces la palabra de Dios para que empieces a tener esa vida transformada por Cristo. Y estamos enfocándonos mucho a las personas que a lo mejor nunca han tenido una relación fuerte con Dios o con Jesucristo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la fe para empezar a actuar en todas las personas, ¿verdad? A pesar de que tú tengas una relación fuerte con Dios, pues tiene que haber pruebas en tu vida. Dice, hay que creerle a Dios de una manera real. Hay que creerle a Dios de una manera real. Dios nos entrena, nos capacita, nos educa para tener esa fe real. Nosotros a veces decimos, pues tengo fe, no sé, por alguna circunstancia, tengo fe que suceda esto, tengo fe que me llegue este empleo, tengo fe que suceda esto en mi vida, pero no lo decimos con esa convicción real. En la Biblia está escrito que fe, la verdadera fe, es aquella en la cual ya estás convencido de lo que tú quieres va a suceder, ¿sí? Entonces esa fe es la que quiere Dios llegar a darnos, que estemos completamente confiados, una fe real. Entregarle nuestro corazón a Cristo en verdad. Eso es bien importante, que cuando nosotros entreguemos el corazón a Cristo, que sea realidad. Y que cuando nosotros estemos en los caminos con Cristo, realmente estemos con Él, realmente estemos confiados. En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí nos está mostrando que Él conoce nuestro corazón. Él sabe exactamente lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces cuando le entregamos nuestro corazón, Él sabe si es verdad. Voy a leer Romanos 8:27 para que ver otro ejemplo donde viene escrito en la palabra esto de entregar el corazón. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Él conoce completamente. Entonces, si tú le vas a entregar tu corazón a Dios, que sea real, dile, te entrego verdaderamente mi corazón. A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta de la magnitud que va a ser Dios en nuestra vida a través de esa entrega. Entonces por eso tú entrégale tu corazón y vas a ver cosas impresionantes más adelante en tu vida. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, ¿sí? Entonces le entregas a tu corazón a Dios y Jesucristo siempre va a estar intercediendo por ti de todos los santos. Dice, los santos son, en la Biblia está escrito, los santos son las personas apartadas para Dios, o sea, que se apartan, que siguen ese camino correcto de Jesucristo, ¿no? No tiene nada que ver con alguien que te dé un nombramiento aquí en el mundo, no. La Biblia dice que santo es aquella persona que se aparta justo en los caminos de Dios, o sea, que sigue correctamente los caminos de Dios y tienes que apartarte de muchas cosas, ¿no? Tienes que ser apartado, que es una propiedad, digamos, de Dios, propiedad de sus caminos, propiedad, pero lo hacemos todo por amor. Y vamos a empezar ahora sí fuertemente con la fe, que esto va a ayudar mucho a las personas que ya siguen un camino fuertemente con Cristo, pero que a veces dicen, híjole, pues ya estoy con Dios, ¿por qué me vienen estas pruebas, no? ¿Por qué? Porque Dios dentro de la fe, o sea, Dios quiere que tengamos fe, porque por fe le creemos, porque no vemos a Jesús, entonces por fe creemos en Él. Pero Dios nos muestra su poder a través de varias pruebas, de las pruebas que tenemos que seguir pasando. Entonces primero vamos a analizar qué es la fe. Vamos a continuar el mensaje acá en el interior porque ya me estaba oscureciendo allá afuera. Y vamos a entrar de lleno a lo que es la fe. El poder de Cristo en nuestras vidas lo podemos hacer válido siempre y cuando tengamos fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que agradar a Dios, tenemos que estar realmente con Él, tenemos que realmente amarlo para poder hacer válido ese poder de Cristo en nuestras vidas. Hay que entrar de lleno en sus caminos. Y la fe es el aspecto primordial, uno de los aspectos primordiales en nuestra relación con Dios y con Jesucristo. Y entonces puede llegar a nosotros todo ese poder que Él nos quiere regalar. Él nos quiere regalar eso y aparte nos quiere regalar muchísimas cosas más, pero inclusive nos quiere dar esa fe verdadera que nos ayuda a pasar cualquier momento aquí en nuestra vida, estando en la tierra, ¿sí? Entonces vamos a empezar. ¿Por qué por fe? Porque digamos que la fe, inclusive si estás lejos de Dios, pues tienes que tener fe en decir, pues bueno, voy a intentar, voy a acercarme a Dios pensando y tengo que tener fe en que sí existe, ¿no? O sea, para poder hacer válido en tu vida desde que inicias. Y cuando ya estás en el camino de Dios, o estás muy lleno en el camino de Dios, pues tienes esa fe para tener completamente esa confianza que realmente Cristo quiere que tengas en Él, ¿no?
Y vamos a entrar de lleno, dice la fe. Bueno, para conocer qué es la fe, en Hebreos 11:1 dice, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, tú estás seguro, estás certero de que vas a esperar, de lo que estás esperando se va a hacer realidad. O sea, la fe no es como cuando nosotros decimos, bueno, tengo fe en que suceda algo. O sea, no es como que probablemente puede que suceda. No, la fe de Dios, la fe de Cristo es estar convencido de que va a suceder. Estar convencido de que va a suceder porque estás en sus caminos. Y cuando estamos en sus caminos sabemos qué es lo que tenemos que pedir, cómo debe de ser lo que tenemos que pedir y en qué y hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida de acuerdo a lo que vamos a estar necesitando para nosotros. Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estás seguro de lo que vas a esperar, o sea, de lo que viene a tu vida, estás seguro que llega. Y dice, y es la convicción de lo que no se ve. Estás convencido de aunque no lo veas, va a llegar a tu vida, ¿sí? Estás convencido de que no lo veas, existe para ti. Entonces esa es la fe de Dios, es la fe de Cristo. Una fe real, una fe verdadera, algo que tienes que hacer válido realmente en tu vida. O sea, tener fe real es muy diferente a veces nosotros tener cierta idea de lo que es la fe, decir, bueno, tengo fe, pero no, la fe de Cristo es una seguridad completa, ¿sí? Entonces, tanto como cuando estás lejos de Dios y le pides algo con todo el corazón y dices, Dios mío, yo sé que tú me puedes ayudar, ayúdame por favor, entonces haces válido, nada más hazlo de corazón y haciéndolo de corazón haces válida esa fe porque lo estás creyendo de verdad. Y cuando ya estás en los caminos de Dios, pues Dios quiere que realmente confíes verdaderamente en Él, que digas, voy a confiar en Dios, yo sé que Dios me ha ayudado, voy a confiar plenamente ante cualquier circunstancia en Cristo. Dice en Hebreos 11, 6 al 8, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que tener fe para agradar verdaderamente a Dios, ¿no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? Hay que creer verdaderamente que existe Dios. O sea, tienes que entender que sí existe, pero tú tienes que dar esos pasos de fe para que empiece a venir ese poder a tu vida, ¿sí? Y como ya lo dijimos antes, no es que tú seas el primero que dé el paso. Dios viene a darte mensajes para que te acerques a Él, pero para que tú hagas válido ese poder, pues tienes que empezar a dar pasos de fe, a decir, sí creo que va a suceder, sí creo que Dios me va a ayudar. Entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan, es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan, Cristo es galardonador de los que le buscan, o sea, da recompensa a aquellos que buscan, ¿sí? A ellos, a Cristo. Si tú buscas a Cristo, Él es el que te da la recompensa, ¿sí? Y tienes que entender que cuando pides verdaderamente algo a Cristo y se hace realidad, Él es el que te lo dio, aunque parezca que sucedió por otras causas, digamos. No es que, bueno, es que fue el doctor que me sanó. No, si tú se lo pediste a Cristo, Él lo realizó por medio de la gente, pero Dios hace cosas, y Dios hace cosas verdaderas en tu vida. Entonces tienes que creerle verdaderamente, ¿no? Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y luego vienen unos ejemplos aquí en Hebreos 11, 7 y 8, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, ¿sí? O sea, Noé fue un ejemplo de esta prueba de fe, de que Dios le advierte lo que va a suceder y él le cree a Dios, entonces prepara el arca. Cuando tú le crees a Dios, entonces haces algo, ¿no? Entonces tienes fe, haces algo. Y como ya dijimos, fe es muy importante, que tener verdaderamente fe, y ahorita lo vamos a ir mostrando, es tener paciencia y saber que Dios te va a cumplir, va a galardonarte o va a cumplir esa necesidad que tienes, ¿sí? Hay que tener paciencia, hay que tener gozo, porque Dios quiere que estemos gozosos, también lo vamos a ver más adelante, y hay que tener una paz completa, o sea, estar tranquilos, no desesperarnos. Acuérdense, paciencia, paz y gozo, es muy importante, son como indicadores que nos dicen, oye, si es cierto, tienes fe en Cristo, sabes que Él te va a dar en el momento indicado, ¿sí? Y luego dice, por fe, con temor preparó Noé el arca,
en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. O sea, como dijo, oye, pues sí hay personas que me creen, o sea, sí hay personas que creen en mí, entonces por esa fe voy a salvar a estas personas, pero tengo que condenar a aquellos que no están creyendo en mí. Yo soy el creador y no creen en mí, entonces tengo que condenar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es justo, Cristo es justo, ¿sí? Dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tú eres heredero de justicia cuando tienes fe en Cristo. Y luego en el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, Dios le dijo, te vas a ir de tu casa, te vas a ir a otro lado. Y por fe le creyó y lo hizo. Entonces, hay que tener fe realmente, por eso ellos hicieron algo. Entonces, cuando tú tienes fe, tú actúas verdaderamente para Dios. En nuestro caso, cuando tienes un fe en Cristo, tú tienes que tener fe, y para probar que tienes fe, tienes que tener paciencia en que se va a realizar, gozo, sabiendo que estás tranquilo, entonces tienes que estar alegre con Dios, ¿no? Sabiendo que el Todopoderoso va a estar contigo y te va a ayudar en esa prueba. Dios quiere que pasemos esa prueba, pero por completo. Dice en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta parte de la Biblia nos habla de los últimos tiempos, de cuando va a volver Jesucristo. La Biblia nos marca fuertemente que esa persona, Jesucristo, que nació hace 2000 años, que hizo muchos milagros, que sí existió y está relatado en la Biblia, en libros históricos, que sí existió y hizo milagros, y que resucitó de entre los muertos, va a volver a venir. Va a volver a venir y lo van a volver a ver. Pero antes de volverlo a ver, hay un proceso, hay una parte de la historia donde dice la Biblia, que es una profecía, que dice que todas las personas que creen en Cristo van a ser tomadas en el cielo, van a desaparecer de la tierra. Es un mensaje que vamos a dar más adelante. Pero esa parte importante hay que saber diferenciar en ese momento que van a ser tomados todos los que creyeron en Cristo, y luego van a venir una época muy difícil en la tierra. Es una forma de darse cuenta a todas aquellas personas que estuvieron cerca de Dios, pero que no se quisieron acercar y escucharon de esto, de que, oye, de repente dice la Biblia que va a desaparecer mucha gente de la tierra y va a ser tomada en el aire por Jesucristo. Y después de 7 años, dice la Biblia, entonces va a venir Jesucristo a la tierra, entonces ya todo lo van a ver, ¿sí? Todos lo van a ver. En esa venida, cuando ya viene Jesucristo por nosotros, para tomar su iglesia, dice, hallará fe en la tierra. O sea, Dios está diciendo, híjole, ya no hay fe, la gente ya está lejos, ya no tiene fe en Cristo, ya busca otras cosas, busca otras alternativas de su propio entendimiento. Entonces, en esa parte, en esos últimos tiempos, dice Dios que cuando venga Cristo se pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Hay muy poca fe y necesitamos aumentar verdaderamente nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ser probada pasando por circunstancias difíciles, pasando por circunstancias adversas. Esa es la forma como realmente nosotros mismos nos podemos dar cuenta. Inclusive, cuando ya estás en el camino de Dios, cuando viene una prueba, tú mismo dices, pues qué bueno que estoy probando que sí creo en Dios. Es importante que nosotros, cuando amamos verdaderamente a Dios, probemos nosotros mismos, que digamos, oye, si estoy confiando plenamente en Dios o no estoy confiando, me estoy desesperando, ¿qué está sucediendo en mi vida? Son indicadores para que tú veas que realmente confías o no confías en Dios. Entonces es importante saber que cuando va a venir Cristo, Él siente que ya la gente ya no tiene fe. Entonces por eso es importante pues estar muy cerca de Él para realmente tener fe, para poder realmente agradar a Dios, y cuando llegue ese momento justo, pues nosotros también seamos tomados para Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice en Lucas 18:8. En Lucas 18:7, un versículo antes, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, ¿acaso Dios no hará justicia? Dios es justo, y si tú estás con Él y haces lo que Él te dice, y la Biblia nos marca fuertemente que tenemos que estar en oración constante, dice, clama a Él día y noche.
O sea, siempre estás clamando a Dios, siempre estás platicando con Dios y en tus necesidades, lógicamente, pues estás pidiéndole, ¿verdad? Pidiéndole sin desesperación, que es muy diferente, y pidiéndole sin reproche. ¿Por qué? Porque pidiéndole con reproche es como sentir que no te lo va a cumplir. Entonces, ¿dónde está la verdadera fe? ¿Dónde está la confianza? Necesitas hacerlo verdadero, verdaderamente con fe, entonces tienes que estar confiado. Pidiendo, pero confiado, tranquilo, diciendo, Dios mío, ayúdame en este proceso, yo sé que tú tienes esta respuesta para mí, y que vas a traer esta sanidad para mí, o este trabajo para mí, o vas a traer vas a quitarme estos problemas de mi vida. Entonces Dios te va a ayudar, tienes que estar tranquilo, ahí es donde vamos a demostrar verdaderamente tu fe. Si estás desesperado, pues realmente quiere decir que te falta tener fe, ¿no? Estás en esa desesperación donde dices, híjole, no sé si va a suceder. Por eso te desesperas. Pero cuando sabes que va a suceder, no te desesperas. Entonces es importante que probemos que tenemos verdadera fe en Dios, porque con la fe es como agradamos a Dios. Dice, ¿y acaso Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Fíjate lo que dices, se tardará en responderles. En el ejemplo que vimos en la parte 1 del rey Ezequías fue que inmediatamente le respondió. Dios te responde en los momentos correctos, ¿sí? Si Dios siente que tú necesitas ser probado en fe determinado tiempo, y eso es porque nosotros medimos nuestra vida por el tiempo, ¿sí? Pero Dios es omnipresente, entonces Él no tiene tiempo, Él da las cosas en el momento justo, ¿sí? Él te va a dar las cosas en el momento justo. Si en una prueba tienes que pasar mucho tiempo en esa prueba, pues este es lo justo para que realmente sea incrementada tu fe. Si es realmente corta, quiere decir que tu fe ya es completa. Realmente las cosas te llegan muy rápido cuando tú piensas Dios, porque pues estás contento, estás con fe, estás gozoso y las cosas llegan más rápido. Entonces Dios quiere que incrementemos completamente esa fe y ese amor que tenemos con Él para que las cosas sucedan mejor aún en nuestras vidas, ¿no? Pero recordemos que el tiempo lo marcamos más bien nosotros. Nosotros estamos dentro de un tiempo, pero Dios no, Cristo no tienen ese tiempo en el que nosotros vivimos. Así que Él nos va a dar en el momento justo, más que en el tiempo preciso que para nosotros es, que nosotros decimos, es que lo necesito ya. Bueno, Dios te lo va a dar en el momento justo que realmente lo necesitas. Porque es lo que quiere, lo importante que quiere es que confíes verdaderamente en Él. O sea, que se extienda tu confianza completamente, que realmente te sientas confiado y que te relajes y digas, Cristo me va a ayudar, ¿sí? Entonces dice, se tardará en responderles. Dios no se tarda, realmente nunca se tarda, aunque el tiempo se alargue para ti, realmente te lo va a dar en el momento justo. Solamente no te desesperes, tienes que estar con paciencia, gozoso y con esa paz, acuérdate. Dice, la fe es uno de los puntos más importantes para que sepas que eres un escogido de Cristo, escogido de Dios. Es algo tan importante tener fe, estar tranquilos, estar con esa paz, estar convencidos que van a suceder las cosas en nuestra vida. Porque estando entre más estemos en los caminos con Cristo, más vamos a saber qué es lo que realmente tenemos que pedir. Porque realmente a veces andamos pidiendo cosas que están completamente fuera del camino de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Realmente cuando nos hincamos, cuando estamos lejos de Dios y nos postramos, quiere decir que hay algo urgente en nuestra vida, ¿no? Pero cuando ya vamos entendiendo los caminos de Dios, sabemos qué es lo que tenemos que estar pidiendo, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, empezar a tener esa relación con Dios. Dice, tenemos que ser probados. Acuérdense, tenemos que ser probados. Y eso es algo que está escrito en la Biblia. Pero cuando estás en los caminos de Dios, como ya confías verdaderamente en Dios, pues dices, pues qué padre, inclusive dices, qué bueno que llegue una prueba, porque necesito reforzarme, ¿sí? Necesito estar fuerte en las cosas de Dios y necesito constantemente estar muy pegado a Dios, y eso ayuda, las pruebas ayudan a que realmente tú mismo te des cuenta si tienes fe verdadera o inclusive qué nivel de fe, digamos, tienes, que te desesperaste, no te desesperaste, hasta cuándo llegó tu paz y tu tranquilidad. Necesitas tú también ver cómo estás actuando tú cuando pasas por momentos adversos. Confía plenamente en Cristo, verdaderamente confía en Cristo y vas a poder ver el poder, verdaderamente vas a ver el poder de Cristo en tu vida cuando confíes plenamente en Él. Dice, tenemos que ser probados. Santiago 1, del 2 al 6, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate lo que dice aquí Pablo, uno de los apóstoles. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que tenemos que estar gozosos de lo que decíamos. Bueno, aquí es donde nos muestra, tenemos que estar gozosos cuando pasamos por las pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia, ¿sí? Nos va a producir paciencia. Vamos a entender que tenemos que ser pacientes, porque Dios, Cristo, nos va a dar en el momento correcto, ¿sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Fíjese, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, sé paciente completamente. ¿Cómo completamente? Pues hasta que llegue realmente la respuesta a tu necesidad, es cuando se completó tu paciencia, ¿no? No te empieces a desesperar antes. Híjole, le estoy pidiendo a Dios, todo tranquilo, y de repente, no sé, se me está ya acabando el dinero, o cada vez la enfermedad dicen que crece más, y te empiezas a desesperar, ¿no? Tienes que ser paciente siempre, en todo ese momento, en todo ese tiempo de prueba, tienes que ser paciente para que realmente se cumpla cabalmente, como dices aquí, la prueba de esa fe, ¿sí? Tienes que cumplir completamente la prueba de esa fe para que sea una obra completa en tu vida y que seas bien paciente, dice, sin que os falte cosa alguna. Dice, o sea, no te va a faltar nada. Mientras estés en esa prueba, no te va a faltar nada. Y nunca, verdaderamente, Dios dice que tú vayas en sus caminos y vas a ver cómo nunca te va a faltar nada. A pesar de que pases por pruebas, por más difíciles que sean, tú vas a estar tranquilo y nunca te va a faltar nada. Otra vez, Santiago 1, del 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 5. Dios nos va a dar sabiduría. Pídele a Dios, Dios mío, ayúdame a entender, ayúdame, Señor, con este proceso a estar tranquilo, a estar paciente como tú quieres, a estar gozoso como tú quieres. Ayúdame a poder pasar por completo esta prueba. Entonces tú pídele sabiduría a Dios de que te ayude a entender por qué a veces pasamos por las pruebas. Dios mío, ayúdame a entender, dame sabiduría para que yo pueda pasar realmente la prueba, para que realmente pueda estar con ese gozo, esa paciencia y esa paz que necesito. Pídesela a Dios, pídesela, porque de repente empieza una desesperación. Entonces necesitamos también estar orando constantemente y pidiendo eso. Si ya empieza cierta desesperación dentro de la prueba, pídele a Dios ese gozo, esa paz y esa paciencia que necesitas tener dentro de la prueba. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Siempre tenemos que pedir con fe. Acuérdense que la fe de Dios es una fe verdadera. No es como lo que nosotros a veces en el mundo decimos, pues tengo fe. No, la fe de Dios es verdadera, es real. Lo que estás pidiendo, tienes que pedirlo como si fuera real. Pero pida con fe, no dudando nada. No puedes dudar de lo que te va a dar Dios, esa salud que te va a dar, esos problemas que te va a quitar, ese trabajo que va a venir a tu vida. Todo lo que estás pidiendo, si es una persona que quiere casarse, si eres una persona que quiere tener un hijo, que no pueden tener hijos, si eres una persona que necesita una ayuda económica, Dios te va a ayudar y te va a sustentar. Si es una persona que necesita alimentos, que sientes como que te va a faltar el alimento, Dios te va a sustentar. Entonces tú pide sabiendo y no dudando en que Cristo te va a proveer. No dudes cuando pidas, pide con fe, no dudando nada, dice. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. O sea, dice que el que duda es como que de repente sí cree y de repente ya está todo triste. O de repente sí cree y de repente ya está todo nervioso. Sí cree y de repente ya está todo ansioso. No tengas esa ansiedad, no tengas esa duda, no tengas esa intranquilidad. Ten fe verdadera, la fe de Cristo. La fe de Cristo es una fe que te da paciencia, que te da paz,
y que te da gozo. Entonces, pasemos las pruebas, pidamos a Cristo para que ese poder de Cristo, esa fe que tenemos, venga realmente el poder de Cristo pues a nuestras vidas. Entonces hagámoslo así, ese poder de Cristo va a ser válido a tu vida teniendo mucha fe. Hay veces que Dios nos da las cosas muy rápido en cuestión de nuestros tiempos. Hay cosas que se tardan más tiempo porque nuestra fe tiene que ser incrementada. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender que la forma en que nosotros le demostremos a Cristo que realmente creemos en Él es pasando por pruebas, ¿sí? Entonces Dios te va a ayudar, el poder de Cristo va a estar en tu vida. Tengamos mucha fe, tengamos fe verdadera, apoyémonos unos a otros en fe. Es bien importante cuando ya estás en grupos de Dios o gente que conoce de Dios realmente, que estudia su palabra. Por eso es muy importante leer la Biblia, entender todos estos caminos. Es para que nos apoyemos también unos a otros en cuestión también de momentos adversos, de momentos en los que necesitamos tener mucha fe, la fe verdadera, la fe de Cristo, ¿sí? Y es bien importante por esto aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si tú estás en un momento difícil, vamos a pedirle a Dios ahorita para que nos ayude, pero ábrele tu corazón. Es bien importante. Mira, si estás en momentos en los cuales sientes que no está pasando nada malo, todo está correcto, pues ábrele tu corazón. Qué mejor que tengas a Cristo en esos momentos y que siga Cristo ahora protegiéndote de una manera más enfocada en Él, pero leyendo su palabra y haciendo oración. Acuérdate que dos cosas importantes: leer la Biblia y haciendo oración es algo que nos marca muy importante la Biblia. Entonces, hagámosle caso a Dios, acerquémonos a Él para realmente entender los caminos. No sigamos en algo que nos enseñaron antiguamente, que era a lo mejor estar alejados, es creer cómo somos buenos. Mejor acerquémonos y veamos qué es lo verdaderamente bueno para nuestra vida. Entonces vamos a hacer esta oración de fe que está escrito también en la palabra de Dios, que nosotros debemos de confesar con nuestra boca, que Cristo entre en nuestro corazón para que Él actúe. Y esos son los primeros pasos de fe. Decirle: Cristo, pues ven a mi vida. Si estoy pasando por algo difícil, pídele a Cristo que entre y que te ayude. Y si no estás pasando por algo difícil, pues pídele que entre. Qué mejor que entre el Todopoderoso y que empiece a guiar tu vida. Entonces hagamos esta oración, inclina tu cabeza y dile: gracias Cristo, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por mi vida, gracias porque sé que estás aquí, Señor. Perdona todos mis pecados, sé que soy un pecador, ayúdame por favor en todas mis necesidades. Tú sabes cuáles son mis necesidades, Cristo, ayúdame plenamente, por favor. Voy a confiar completamente en ti, voy a tener una vida de oración, voy a leer tu palabra para entender tus caminos. Perdona todos mis pecados. Sé que Cristo diste tu vida por mí, sé que la diste para el perdón de mis pecados y que me vas a limpiar, Cristo. Ayúdame, Señor, en todo. Te abro las puertas de mi corazón para que entres y tomes control de mi vida y me ayudes plenamente en todas mis necesidades. Gracias, Cristo, porque sé que vas a estar conmigo fuertemente y vas a estar protegiendo mi vida y la de mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Sé que este mensaje, si sigues los pasos de fe, Dios va a prosperar tus caminos de una manera impresionante en cuestión de paz, gozo y paciencia. Dios te bendiga y que tengas mucha fe en Cristo. Dios te bendiga.